Bienvenidas, bienvenidos a nuestro seminario titulado Desafíos del Trabajo Social Contemporáneo de cara al Chile que viene. Queríamos proponerle una serie de desafíos que nosotros como cuerpo académico del Departamento de Trabajo Social pensamos que son relevantes de cara a todas las transformaciones sociales que está experimentando nuestro país, que está experimentando Chile, ¿no es cierto? Y de todos los desafíos que también se nos vienen de cara al proceso constituyente, por ejemplo, en fin, ¿no? Y algunos son desafíos que tienen una data un poquito más larga, otros son desafíos un poco más recientes, pero en suma se trata de desafíos pendientes que tenemos como profesión y que queremos poner a disposición de ustedes nuestras reflexiones. De construir la manera en que entendemos las posiciones críticas hoy día, de cómo redescubrimos la posibilidad de agencia desde el trabajo social, cuando se piensa no lo alternativo o lo crítico del trabajo social solo en espacios por fuera de la institucionalidad oficial, es decir, con movimientos sociales o con grupos comunitarios, sino dentro del propio aparato del Estado, ¿no? Desde realismo crítico, la evidencia tiene un potencial crítico que fundamenta éticamente la intervención. O sea, por lo tanto, yo invito también a desmarcarse de esas caricaturas que se hacen de los enfoques. Es algo que por supuesto requiere mucho más trabajo, pero que obedece a una tradición intelectual que académicas, profesionales del trabajo social de otros países han desarrollado fuertemente en las últimas décadas, en toda su vida académica, ¿no? Es el caso de la profesora Mel Gray, australiana, que ya está retirada, pero que en esa línea ha hecho su trabajo. ¿Cómo ocupar las lógicas analíticas al servicio de la transformación social desde una perspectiva crítica? Los desafíos, por un lado, que voy a plantear es cómo relevar la dimensión política que tiene la producción de conocimiento, ¿no? En ese sentido, se busca relevar una crítica a esta cierta falacia de la objetividad, donde supuestamente las personas investigadoras están desvinculadas de aquello que investiga. La idea esta de verdad única y universal, sin considerar, por ejemplo, las construcciones situadas de la realidad, ¿no? Y la importancia de incidir con los conocimientos en los fenómenos en que se estudia, ¿no? Entonces, en el fondo, es relevar la dimensión política que tiene esa producción de conocimientos. ¿Por qué? Porque muchas veces el conocimiento que se genera, y obviamente también desde el trabajo social, que también tiene que ver mucho con la intervención social, puede también colaborar o sostener posiciones sociales dominantes, invisibilizando en ello también posiciones subalternas. En ese sentido, la construcción de conocimiento de la academia puede incluso colaborar, por un lado, positivamente a promover resistencias o vías de emancipación o de transformación social, pero a la vez también puede reproducir formas de dominación, de control y de disciplinamiento de ciertos colectivos. Entonces estamos ante un dilema, ¿no? Entonces la visión feminista es lo que plantea, bueno, para ello hay que dimensionar que una acción de investigación es una acción política, ¿no? Cuando yo digo que los enfoques contemporáneos en trabajo social sirven para potenciar la investigación de alta integración, estoy diciendo que los enfoques son para todos. Todo trabajador y trabajadora social y más allá, porque una de las gracias que tiene este circuito es que es transdisciplinar. Y por lo tanto, no son solo para trabajadores sociales, no son solo para personas que han estudiado otras disciplinas, otros saberes, sino que también está hecho para legitimar saberes que están en el trabajo con que nosotros hacemos con las comunidades, con los grupos, y por ahí voy a entrar. ¿Qué es un circuito donde se use, se requiera de los enfoques contemporáneos en trabajo social y que estén al servicio de un sistema de investigación de alta integración? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Cómo entran los enfoques en las claves para pensar los cambios en la sociedad? O sea, yo creo que si en algo estamos todos interesados es que esta sociedad cambie. Y de hecho, lo que antes se veía como lejano y bastante imposible, uno diría, bueno, ahora, gracias a movimientos globales, gracias a la primera línea, gracias a los avances también en el conocimiento de distintos saberes, los objetos observados cambian.
Y por lo tanto, ustedes van a entender facilito si yo les pongo eso, ¿no? O sea, lo que parecía inmóvil como un sistema de pensiones, como una frontera entre lo humano y lo animal, entre lo humano y lo climático y el medio ambiente, entre que ser mujer y ser madre era como una misma cosa, y que la educación estaba destinada a ser una educación para quien lo pudiera pagar, todas esas cosas han cambiado. Y los sujetos de políticas, todos, somos coproductores también de esas políticas sociales. No es que las políticas sociales te lleguen, diríamos nosotros, desde arriba, ¿no es cierto?, y le caigan a los sujetos aplastándole por su falta de pertinencia y también por su atemporalidad, sino que la producción de bienes públicos es una posibilidad compartida. A eso la literatura la ha llamado participación en las políticas sociales o en las políticas públicas, que es lo que trabajamos en realidad con Claudia, y que tiene que ver con que esa participación se desarrolla en todas las fases que definen agenda y urgencias, en las fases que establecen diseños pertinentes y modalidades de implementación, y también, por supuesto, en la forma como vamos modelando esos procesos de política a lo largo del tiempo y con las perspectivas que ellos proponen. Por lo tanto, lo que yo he querido traer a esta conversación de hoy día en términos de desafío son estas 3 P que les voy a recordar, que es protección, pertinencia y participación. Todo es social y toda política es social, incluso aquella que parece la más lejana respecto de su contenido social. Por lo tanto, una política de transporte, y por qué no decirlo una política económica, es eminentemente una política social. Esa es la primera distinción que me parece importante. Que nosotros hayamos pensado que los trabajadores sociales se dedican a ciertos cuerpos de política o a ciertos sectores de política, tiene que ver más bien con la forma como hemos entendido las políticas públicas de manera compartimentalizada. Y por lo tanto ahí tenemos un desafío clave, que es el desafío de la coordinación y de la articulación de ámbitos de política. Y por lo tanto uno piensa que trabaja en políticas porque trabaja en ciertos ámbitos y le pone nombres, ¿no es cierto? Vivienda, educación, salud, asistencia social, etc. Lo que estamos entonces reflotando aquí es el contenido político de la política pública y su desafío en tanto, y aquí viene la segunda controversia, perspectiva intergeneracional. La política pública es una promesa que se le hace a las generaciones que están por venir. El primer elemento, esta primera dimensión, tiene que ver con un trabajo de reflexión crítica, y yo diría hasta ontológica, de lo que significa la política social en un nuevo modelo que es el que está solicitando la ciudadanía en Chile. Es el replanteamiento no solamente del concepto y del rol de la política pública, que va a significar abandonar posiblemente esta forma de pensar lo público a partir de un modelo de corte asistencialista, súper focalizado, que ha tenido como consecuencia la exclusión de grandes capas de la población a los beneficios sociales. Y que además incorpore la idea de que la política pública es la arena donde el gobierno construye puentes de colaboración y diálogo con todos los actores sociales, organizados y no organizados, de forma que se generen nuevos mecanismos que permitan llevar a los ciudadanos a disfrutar de sus derechos sociales de manera plena. Necesitamos complementar miradas, necesitamos complementar herramientas de trabajo, metodologías, como mencionaba por ahí la Yani, ¿cierto? Que van más allá de un área disciplinar particular, ¿sí? Esta complementariedad claramente nos va a llevar a mirar la diversidad de metodologías
No, hoy día dejamos atrás, ¿cierto?, esta cosa dicotómica de la metodología cuantitativa y la metodología cualitativa, ¿cierto? Hoy día hay una diversidad de aproximaciones metodológicas y métodos. Nosotros, desde el punto de vista de las ciencias sociales, ¿cierto?, hoy día hay una serie de propuestas respecto de diversas formas de abordar las evaluaciones de las políticas públicas, las evaluaciones de los programas, las evaluaciones de nuestras intervenciones. Ya no nos quedamos, ¿cierto?, solo en la evaluación de las políticas públicas desde una perspectiva más clásica. El marco lógico es efectivamente una metodología tradicional, impulsada, ¿cierto?, a través de la Agencia de Cooperación Alemana inicialmente, ¿cierto?, ha sido impulsada a través de organismos internacionales como la CEPAL, pero hoy día, desde los propios movimientos, ¿cierto?, feministas, hay una serie de críticas a muchas de estas formas de abordar la evaluación de las políticas públicas, y hoy día existen propuestas de evaluaciones, ¿cierto?, evaluación social de políticas públicas, con metodología de marco lógico, que incorpora el enfoque de género, que incorpora el enfoque de derecho, que hoy día debe responder, ¿cierto?, y así nos lo hace saber en los compromisos, ¿cierto?, internacionales, como los Objetivos de Desarrollo, ¿cierto?, del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cierto?, los ODS, ODM, que nos orientan a incorporar en nuestro quehacer profesional esta mirada, ¿sí? Y eso nos pone en esta constante retroalimentación. Yo lo pondría así, ¿cierto? Yo diría que esta intervención, ¿cierto?, se va retroalimentando constantemente. Un nuevo desafío para mí es justamente transformar las prácticas profesionales, entendiendo, ¿cierto?, que estamos constantemente en esta tensión, estamos enfrentados a problemas sociales dinámicos, multidimensionales, necesitamos, ¿cierto?, tener un prisma para poder abordarlo, y por lo tanto el equipo, ¿cierto?, de trabajo, estos equipos, ¿cierto?, transdisciplinar, son, yo creo, una fortaleza para abordar esta tarea. Requerimos abordaje flexible, requerimos, ¿cierto?, responder de manera oportuna, considerando el contexto social, económico, cultural, ¿cierto?, de los sujetos que están en esta fase, y por lo tanto, yo diría, y con esto voy terminando para dejar Sí, quería el Carla, pase a la porque Katy, requerimos ¿sí? también. Sí. Y con esto ya le doy el pase a Katy. Requerimos entonces, ¿cierto?, mirar la diversidad de actores del territorio, que es un poco, ¿cierto?, el punto clave, ¿cierto? Cómo incorporamos desde la mirada de los diversos actores. Muchas veces en la forma en que la academia investiga se arroga, ¿no?, el privilegio de dar voz a ciertos colectivos, o sea, habla por, o les da la voz, o intenta representar incluso o hablar por esos colectivos. Entonces, uno de los desafíos es de qué manera se rompe eso, y se rompe esa lógica de poder que hay entre la academia y los colectivos con los que se articula. Y eso implica, obviamente, revalorar distintos agentes individuales, colectivos, y posicionarlo en un estatus dialógico que no sea el dato o la variable, que no sea el sujeto con el cual yo uso después su voz para poder decir algo frente al tema, sino de qué manera me articulo para que ese saber tenga el mismo posicionamiento teórico que otros saberes que son más valorados, digamos, socialmente.